Hola a todos. Estamos aquí en el templo de Confucio, un lugar súper bonito, y os vamos a responder a 3 de las preguntas que nos habéis hecho en Instagram. La primera de ellas es sobre la política de hijo único, la siguiente es sobre cómo vivimos los extranjeros aquí, pues el control que se ejerce en general aquí en China, y la tercera pregunta es sobre el pago electrónico, cómo convivimos o cómo funciona el pago electrónico. Pues vamos a empezar por la primera de ellas, ¿no? Que sería pues sobre la política de hijo único. Del hijo único, ¿no? Que como ya os habréis enterado que en 2015 terminó esta medida en el gobierno chino, en parte por el envejecimiento de la población, que ya era un problema aquí en China, y por tanto ahora se puede tener un segundo hijo siempre que se rellene una solicitud bastante sencilla y rápida, ¿no? Eso sí, también hay que decir que durante todos estos años de la política de hijo único no siempre se ha cumplido. ¿Por qué? Bueno, para empezar, la clase alta podía permitirse más niños porque pagaba las multas que el gobierno imponía a todo aquel que se saltaba la norma, es decir, que tenía un segundo, un tercero, un cuarto hijo. Si pagabas la multa no había problema, una multa bastante cuantiosa. Por tanto, la clase alta sí que ha tenido más de un hijo. Pero es que también la clase baja tenía sus triquiñuelas, digamos, para tener un segundo y un tercer hijo. Una de ellas era pues esconder a los niños en montañas remotas cuando venían los miembros del Partido Comunista para supervisar y controlar que cada familia tuviera pues eso, un niño y no más de uno, ¿no? Otra triquiñuela también que había, otra estrategia, era la de encasquetar el niño a una hermana, por ejemplo, soltera, que no tuviera hijos, ¿no? Y de esa manera, pues bueno, crecía como si fuera la hija de su tía, ¿no? Incluso vecina, incluso vecinas también. Incluso vecina también, sí. Por tanto, lo que queremos decir es que sí, aunque la mayoría de familias evidentemente sí que ha tenido solo un hijo durante todo este tiempo, no todas ellas han cumplido esta norma, ¿no? Ha habido siempre maneras de saltársela. Y eso también quiere decir que la población de China es mucho mayor que la población oficial, ¿no? Porque todos estos niños pues que nacieron pues en campo o en montañas, pues son niños que no están registrados. De esto la verdad que hablamos en profundidad en uno de los capítulos de nuestro libro, que está exclusivamente dedicado a la política de hijo único. Y bueno, pues a todos los niños que incluso se abandonaron, pues las políticas sobre el aborto, etcétera, etcétera, todo eso está muy bien explicado. Con testimonios, además, tenemos varios testimonios reales de lo que es vivir así, ¿no? Hasta tenemos una amiga que sí, que vivió en las montañas recluida sin saber por qué, cuando era una niña, ¿no? Otra de las consecuencias que tiene esto actualmente, pues el desequilibrio entre el número de hombres y el número de mujeres que hay en la población de China. Sí, sobre todo en algunas zonas rurales de la China interior, ¿no? Que hay muchos más hombres que mujeres por el hecho de que se abandonaban las primeras hijas, ¿no? Para tener opción a tener un hijo varón. Y por tanto ese abandono, bueno, primero los orfanatos estaban llenos de niñas, obviamente, aunque eso ya está cambiando poco a poco, pero lo más importante ahora también pues es que hay muchos hombres que se quedan desparejados, es decir, no tienen la posibilidad de casarse, que es algo importantísimo en un sistema tan tradicional como el chino todavía, ¿no? Y entonces pues es otro tema también muy controvertido, que es que van a otros países como Myanmar, ¿no? Que tiene frontera con China, a comprar esposas, ¿no? Que es un problema también bastante gordo que existe ahora, a día de hoy, ¿eh? Sí. Y es también provocado por esta política de hijo único, esta medida de control que ha durado alrededor de 30 años. Entonces, claro, la política del hijo único ha afectado muchísimo a todo el mundo, pero sobre todo a las mujeres, porque mujeres embarazadas que han sido obligadas a abortar, mujeres embarazadas que incluso se les ha llegado a poner inyecciones ya estando embarazadas de 7 o de 8 meses, ya con un bebé, con el amor que podría sentir esa mujer hacia su bebé, y ponerle una inyección para que ya hiciera la labor del parto y todo con el bebé muerto. Abandono de niñas, tráfico de mujeres hoy en día también para poder casar, ¿no? Para poder casar a los hombres que no tienen pareja. Entonces el principal objetivo de esta medida era el control de la natalidad, el control poblacional, ¿no? De un país que crecía a un ritmo vertiginoso. Se ha conseguido, pero después han salido pues problemas, pues efectos secundarios, como siempre ocurre, ¿no? Hoy en día, como ya ha dicho Alberto, pues está todo mucho más controlado. Y hay muchas más asociaciones que se preocupan por el bienestar y los derechos de los niños, pero todavía hay mucho trabajo por hacer. Incluso el gobierno ya, bueno, pues ha estado concienciando a la población de que realmente no tenía por qué buscar ese hijo varón y que no había problema en tener una
una hija, ¿no? El gobierno sabiendo que, bueno, que se podía convertir en un problema grave, ¿no? Como se ha convertido. Incluso hoy en día todavía, cuando una mujer está embarazada, todavía muchos sitios no te dicen cuál va a ser el sexo, si va a ser niño o si va a ser niña, para que una persona no tenga inclinación de, oye, si es niña no lo tengo, si es niño lo tengo, o sea, entonces ya se eliminan decir cuál es el sexo de tu bebé. Esto del varón se ha fustigado mucho a China por ello, porque las familias, pues, por tradición, siempre han querido tener un hijo varón antes que una hembra. Y más aún cuando pusieron esta medida del hijo único. Pero realmente en todas las culturas, en casi todas las culturas ha pasado esto. O sea, es decir, eso de querer un hijo varón antes que una hembra, afortunadamente ya lo estamos superando, pero no es en absoluto idiosincrasia china. Esto en muchas culturas ha sido a lo largo de la historia así, ¿no? Sí, hoy en día está empezando a cambiar y además yo ya le pregunto, por ejemplo, a muchas estudiantes, oye, pues ahora si queréis tener hijos, ya dicen, queremos tener una niña, ¿no? Ya ellos lo dicen con fuerza, así que todo está cambiando. Bueno, vamos a pasar a la segunda pregunta, ¿no? ¿Cómo vivimos nosotros el control? En general podríamos decir que no es para tanto, es decir, no queremos defender al Partido Comunista, sabemos que hay mucho control, vamos a hablar sobre ello, pero no es para tanto ni afecta tanto a nuestro día a día. Vamos a poner algunos ejemplos para que veáis en qué puede afectar. Pero sí podemos decir que la intensidad con la que se vive no es tal como alguna gente pues, cree desde Occidente, ¿no? Sí, yo creo que tal vez sí que nos afecta, pero que también nos vamos acostumbrando, ¿no? Por ejemplo, hay muchos extranjeros, muchas personas que dicen que es muy difícil vivir pues con tantas cámaras continuamente, porque es verdad, hay cámaras en cualquier rincón de la calle, hay cámaras. Puedes pensar que te están vigilando, porque realmente sí es verdad, pero yo no me siento incómoda en ningún momento con respecto a eso, igual que por ejemplo también tenemos el código por el tema del coronavirus y cada vez que nosotros entramos a un supermercado o por ejemplo para entrar aquí a este templo pues hemos tenido que escanear el código, quiere decir que todo el mundo sabe dónde estamos nosotros ahora mismo, pero para mí personalmente no es una cosa que me preocupe ni me afecte. Suponemos que es un poco como Gran Hermano, ¿no? Como el programa, es decir, al principio sí que te quedas un poco como nos están controlando, pero después se te olvida y a no ser que haya una situación concreta en la que pues se vulnere un poco, se invada la privacidad de la persona, que no nos ha pasado de momento, pues te olvidas al final de ello. Otra cosa de la que tenemos que hablar, por ejemplo, es que nosotros trabajamos en la universidad y aquí pues no se puede hablar a los estudiantes de política, religión, sobre todo eso, ¿no? Política, religión, está totalmente amor prohibido. Libre, ¿no? Por ejemplo, de temas de homosexualidad y eso, pues tampoco podemos hablar. Todo lo que sea controvertido con respecto a las medidas del gobierno chino, ¿no? Sería. Y bueno, tampoco es una medida tan estricta, porque sí es verdad que está, pero no se persigue. Por ejemplo, las clases no tienen cámara, te graban la sesión, la clase, pero no tiene voz, no tiene sonido, no graba el sonido, con lo cual realmente nadie está persiguiendo, nadie está supervisando si tú hablas o no de política. Y nosotros realmente a veces, no es que profundicemos, pero a veces sí que hablamos de ese tema con los estudiantes porque nos interesa. O a lo mejor no tanto en clase, pero luego cuando quedamos con ellos, aparte hay muchos que quieren saber, ya tienen hambre de saber cómo se viven las cosas en otras partes del mundo y te preguntan cosas y nosotros más o menos le hablamos con libertad. Por tanto, sería otra medida estricta también de control. En la práctica tampoco supone mucho. Bueno, ya sabemos que no es un país donde tú te puedas expresar libremente, ¿no? Sí es verdad que en la calle con amigos y tal pues no tienes problema, hay libertad absoluta, realmente nadie te supervisa ni te controla, pero online ya ahí tenemos ya problemas, ¿no? Es decir, tú no puedes expresar como occidental tu opinión en un blog o en un vídeo de Youku como YouTube, porque puedes tener problemas. Tenemos casos de gente que ha sido expulsada del país precisamente por eso, por tener un blog en el que a lo mejor pues hablaba sobre ciertas medidas del Partido Comunista, cierta crítica hacia el gobierno. Ya dependerá de cada persona si eso le afecta o no en su día a día, ¿no? Pues dependerá un poco de para qué ha venido a China, ¿no? Pues, por ejemplo, para un periodista suponemos que será un mal trago mucho peor que para nosotros, por ejemplo, ¿no? De hecho, las reuniones de trabajo es una constante que nos digan muchos extranjeros vienen aquí, siempre vienen con la idea de buscar los puntos de China que nos gustan y recalcarlos y nos insisten, por favor, intentad mirar las cosas positivas de China, ¿no? Una cosa que se repite muchísimas veces. Y algo de razón tiene, ¿eh? Sí, bueno, depende de la persona, ¿no? Hay personas que vienen con una actitud que sí es de a buscarlo todo lo malo, hay otras personas que vienen con una actitud más equilibrada de hay cosas buenas y cosas malas y otras pues que lo verán todo maravilloso. Cada persona es diferente. Pero sí es verdad que estamos polarizados, a veces lo decimos, hay gente que se ve que todo lo que venga de China, del gobierno chino, lo defiende a capa y espada, y no solo son los chinos, también extranjeros, y hay otro tipo que son los antichinos, no pro-chinos, sino los antichinos,
que parece que todo lo que provenga de China es malo, ¿no? Y bueno, nosotros siempre decimos que eso, bueno, el pensamiento crítico tiene que estar ahí, ¿no? Tenemos que analizar situación por situación, hay veces que estaremos de acuerdo, hay veces que nos gustará y hay veces que no, eso es lo normal, ¿no? Ese es otro problema relacionado con el control, ¿no? Que cuando lees las noticias, pues tienes que leer una y otra y para estar verdaderamente informado tienes que contrastar mucho. Es complicado, sí. Y bueno, también hablamos en el libro de que el aparato censurador chino pues va con el tiempo suavizándose. ¿Por qué? Bueno, pues porque ellos saben que obviamente pues ya la globalización está pegando duro en China, los chinos pues están influenciándose, las nuevas generaciones sobre todo, por los países occidentales y por tanto esto ya es inevitable, ¿no? Sí que está tratando de seguir conteniendo eso para que no sea un aluvión, ¿no? Bueno, venga en una intensidad muy elevada, pero realmente ya se puede ver que la censura sigue existiendo, porque existe, pero si la comparas con hace 10, 20, 30, 40 años, pues te das cuenta de que cada vez es más suave, ¿no? Sí, está como desapareciendo poco a poco. Bueno, otra cosa que nos afecta también de la censura es, pues, por ejemplo, para nosotros poder haceros vídeos, publicar o en Facebook, Instagram y todo, pues necesitamos una VPN, ¿no? Porque desde aquí no tenemos un acceso directo. Y eso, pues, aunque tenemos unas medidas para saltarlo, ¿no? Pero, por supuesto, sería mucho más cómodo no necesitar de ninguna triquiñuela para poder acceder a estas plataformas, ¿no? Entonces, bueno, no es que nos afecte muchísimo, pero sí que hay veces que falla y estamos por la noche intentando poner una publicación en Facebook y es como no va a internet y no va y cortan y al final, pues sí que afecta un poco, O sea, necesitamos una VPN para entrar en muchas webs, en muchas páginas web que están censuradas aquí en China, desde un servidor externo de otro país, sobre todo de Hong Kong y de Taiwán, ¿no? Este tema también sale en nuestro libro y hablamos pues de esas personas que trabajan continuamente desde aquí dentro de China para bloquear, desbloquear, qué páginas sí, qué páginas no. Bueno, pues el siguiente tema es sobre el pago electrónico. Pues como sabéis, en China prácticamente ya el dinero físico, como son los billetes, no lo utilizamos, la moneda ya es que ni mucho menos, y se hace todo a través del teléfono móvil. Nosotros, la verdad, al principio fuimos un poquito reticentes, ¿te acuerdas? Porque yo personalmente decía, si lo pago todo con el móvil me voy a gastar mucho dinero porque no tengo control. Pero bueno, luego te das cuenta de que no, de que es igual que siempre. Entonces aquí el pago electrónico pues ha llegado ya a un punto que incluso las personas que a lo mejor están pidiendo en la calle tienen su código para que tú escanees el código con el teléfono y pues si le quieres donar, pues yo qué sé, 10 yuanes como un euro o lo que sea, pues se lo donas también incluso directamente con el teléfono. Quiere decir, prácticamente no tocamos el dinero físico. Hay muchos lugares también que ya no reciben dinero físico. Es decir, si no vienes con la aplicación, que no hemos dicho que es de Weixin, de WeChat, Perdón, que sí, debe ser como el WhatsApp chino, ¿vale? Es como el WhatsApp chino. Con esa aplicación, si no tienes esa aplicación, si no tienes un móvil con esa aplicación, pues no puedes pagar en muchos sitios ya, ¿no? Sobre todo en las ciudades grandes hemos visto, en la última vez que estuvimos en Cantón, en Guangzhou, nos pasó en varios sitios, ¿no? Que si no tenías Weixin, no tenías la aplicación, pues no podías pagar, ¿no? Con dinero en metálico no puedes. De hecho, está habiendo también así algunos problemas con personas mayores que a lo mejor tienen todo su ahorro guardado, a lo mejor no lo tienen en banco y lo tienen ahorrado en su casa y ahora esos billetes pues ya prácticamente no sirven, les tienen que ayudar a su hijo a meterlo a la cuenta y con el teléfono empezar a hacer uso de ese dinero. Se han visto muchos artículos en relación a este tema aquí en China. Para hacer el pago, pues tú tienes tu contraseña personal que va asociada a tu banco, pero también utilizamos siempre la huella dactilar. Hay personas que ponen solo una huella dactilar. Yo, por ejemplo, tengo puestas las dos, como si hay algún momento de que mi huella derecha no funciona, pues utilizo la huella dactilar de la mano izquierda. Entonces, claro, de ese modo está bastante controlado. Bueno, pues esto ha sido todo. Seguiremos respondiendo a vuestras preguntas en diferentes vídeos. Y ya sabéis, si tenéis cualquier tipo de pregunta, cualquier cosa que queráis saber sobre China, cualquier aportación, lo podéis dejar en comentarios, suscribiros al canal, si os interesa China, y darle a la campanita. Hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós.